Bienvenidos litigantes, jueces y estudiantes avanzados de Derecho. Hoy abordaremos un tema crucial y de gran relevancia práctica que sin duda nos mantendrá en un intenso y fructífero debate: la declaración o interrogatorio de parte, técnicas y estrategias en el litigio civil. Para guiarnos en este análisis, tenemos el honor de contar con la participación de destacado litigante y experto en juicios civiles, quien ha dirigido más de 3.000 juicios civiles y arbitrales y ha participado en el interrogatorio de más de 6.000 testigos. El entrevistado es autor de una docena de libros sobre litigio civil e interrogatorios, el doctor Sergio Artavia Barrantes. Es un placer tenerlo aquí en Ecos de Juicio, su programa de actualidad jurídica costarricense y de la región. El placer es mío. Es esencial que la comunidad jurídica domine este medio probatorio, cuya sutileza técnica marca la diferencia en casos de responsabilidad contractual, negligencia profesional o daños y perjuicios. Precisamente, doctor Artavia, el concepto mismo de esta prueba ha evolucionado. Usted la califica como particular. ¿Usted qué opina? ¿Qué la distingue esencialmente, por ejemplo, de la prueba testimonial enfocándonos en el ámbito civil? La distinción es crítica. Históricamente, se conocía como confesión, pero su connotación, su estructura, su técnica y su valor son muy diferentes de la prueba testimonial e incluso de la declaración en otras materias. La declaración de parte es la que rinde uno de los sujetos que intervienen en su condición de parte en el proceso, o su representante, a solicitud de la parte adversa, sobre hechos que le son personales, o que tuvo conocimiento y que son favorables a la parte contraria. Lo más interesante es que, por sus características, no participa de algunas limitaciones que tiene el examen directo del testigo. De hecho, se asemeja mucho más al contraexamen de testigos. Abogado, ¿cuántas veces usted ha deseado tener la libertad técnica del contrainterrogatorio, pero al interrogar a la parte? Doctor Artavia, ¿usted considera que esta similitud con el contraexamen se manifiesta en el tipo de preguntas que se permiten? Absolutamente. La principal fórmula y técnica de las preguntas que se utilizan en la declaración de parte son sugestivas, cerradas y asertivas, aunque las preguntas abiertas también se pueden usar. Esta es una libertad técnica crucial para el litigio civil, sobre todo cuando buscamos establecer elementos de incumplimiento contractual o negligencia directamente con la fuente. Hablemos de la estrategia. Para que este interrogatorio de parte sea válido y cumpla con la normativa, hay requisitos ineludibles. El artículo 42.2 del Código Procesal Civil establece que la declaración puede presumirlos como ciertos y constituye prueba contra la parte declarante, salvo si se trata de derechos indisponibles. Doctor, ¿cuáles son las piedras angulares de esta estrategia? Tenemos que enfocarnos en varios requisitos que definen la eficacia probatoria en un contexto de daños y perjuicios. Primero, debe tener significación jurídica. Esto significa que, mediante la declaración, se ejercen actos de los cuales se desprenden consecuencias jurídicas. Si bien la significación jurídica es el género, la significación probatoria es la especie, pues aquella surte efectos jurídicos, pero no siempre probatorios. Segundo, y esto es clave, que los hechos sean favorables a la contraparte. El principio fundamental del derecho probatorio, conocido como contra se pronunciatio. Exacto. De ahí la exigencia de que el hecho declarado sea adverso al declarante y, por ende, favorable a la parte contraria. Si quien declara lo hace en su propio favor, no se cambia nada. En casos de responsabilidad civil, el simple reconocimiento de un hecho relevante, por ejemplo, admitir que el representante de la agencia de turismo manejaba un vehículo en mal estado, determina que el hecho se considere demostrado, sin requerir otro medio probatorio. Ahora, cuidado, porque esta admisión no le genera una obligación per se, ya que la parte puede, por ejemplo, alegar que el incumplimiento provino de la contraparte. Para determinar si un hecho es favorable o desfavorable, debemos confrontar el hecho declarado con aquellos hechos que fueron alegados por las partes como fundamento de sus pretensiones u oposiciones.
¿Sabe usted que a veces la declaración no necesariamente debe derivar en consecuencias jurídicas directamente adversas, sino simplemente en un beneficio probatorio para la parte que interroga, como liberarlo de la carga de la prueba? ¿Es correcta esta interpretación, doctor? Correctísimo. Se configura el requisito cuando simplemente favorece a la contraparte, liberándola de establecer hechos sobre los cuales recae la carga probatoria. Piense en un caso de protección al consumidor, donde la carga de la prueba se invierte. La declaración puede favorecer a la parte inversora de la carga. Un punto fundamental es que lo desfavorable se refiere a la admisión de un hecho, no a la tesis o planteamiento jurídico de la parte. El declarante confiesa hechos, no normas. Si lo reconocido se refiere a una calificación jurídica, es el tribunal, y no la parte, quien debe determinar su veracidad y adecuación. ¿La forma de esta declaración, doctor Artavia, puede ser inferida o debe ser expresa? Debe ser expresa o tácita. La norma señala la admisión de hechos propios, de forma expresa o tácita. Esto quiere decir que no puede deducirse mediante el análisis de la forma o mediante comportamientos, indicios o inferencias de otros medios probatorios, sino que debe aparecer de forma indubitable en el acta. Siguiendo con los requisitos de eficacia, ¿qué ocurre si la declaración, aun cumpliendo todos los requisitos formales, es contradicha por otra prueba esencial? Aquí entramos en el requisito de que no esté desvirtuada con otra prueba. La declaración puede perder su valor probatorio superior si existe otra prueba esencial que la desacredita. Esto sucede en dos grandes supuestos. El primero es cuando se trata de derechos indisponibles o cuando el declarante carece de facultades para admitir en representación. La indisponibilidad se refiere a que no exista prohibición para que la parte disponga del derecho por acto de voluntad. No hay disponibilidad, por ejemplo, cuando existe una prohibición legal, o cuando el apoderado, por los límites cuantitativos de su mandato, no puede declarar en perjuicio de su representado, en un caso de gran cuantía por daños contractuales. En el ámbito civil, si se trata de una representación compleja, por ejemplo, dos representantes legales de una sociedad envuelta en un litigio por incumplimiento de contrato, la declaración deben rendirla ambos, separados, y uno solo no puede comprometer al representado si hay contradicción entre ellos. El segundo supuesto es que no se contradiga con las demás pruebas. El declarante logra desvirtuar o desacreditar lo que se pretendía demostrar con su propia declaración. Si bien la declaración de parte no es revocable, se admite dejarla sin efecto si se contradice con otras pruebas o si fue rendida por error evidente. La equivocación evidente, cualquiera que sea su causa, tiene por objeto subsanar la declaración para establecer la realidad con una prueba de similar valor, como un documento o la declaración de la parte contraria. Profundicemos en la materia de los derechos. Usted menciona los derechos patrimoniales y la disponibilidad en el derecho civil cuando estamos ante una materia no patrimonial o indisponible. El artículo 42.2 NCPC nos dice que la declaración permite presumir hechos como ciertos, salvo que se trate de derechos indisponibles. Por ende, deben tratarse de derechos patrimoniales declarados. Por cuestión patrimonial, debemos entender toda controversia de derecho privado, civil, comercial, agraria, que sea susceptible de valoración económica o monetaria, y que sea disponible y esté en el comercio de los hombres. En un caso de negligencia profesional, que resulta en una pérdida económica para el cliente, esa es una cuestión patrimonial. En cambio, no será patrimonial cuando el valor sea superior e intangible, como el estado civil de las personas, donde el Estado tiene un interés superior sobre un simple valor económico. Una materia es disponible cuando los sujetos tienen poder de disposición, negociación o renuncia sobre ella. En materia civil, se parte de la presunción de la disponibilidad de la materia para declarar en contra del declarante, lo que otorga la máxima amplitud o liberalidad en cuanto a la disponibilidad objetiva de las materias. Finalizando esta sección de estrategia, doctor Artavia, el requisito de tener facultades para confesar en perjuicio. La norma utiliza el término confesar de manera improcedente.
la declaración solo puede ser rendida por la parte o su representante legítimo con facultades suficientes. Si quien rinde la declaración carece de capacidad o facultades suficientes, la declaración es nula, ya que no puede obligar a su representado. Aquí hay una salvedad importante, especialmente en casos de litigio societario o responsabilidad contractual de personas jurídicas. Si se trata de personas jurídicas, debe declarar su representante legal. Si ese representante no intervino personalmente en los hechos debatidos, debe indicarlo, pero aún así está obligado a responder según el conocimiento que deba tener de los hechos. Pasemos a la forma y técnica, la parte que más interesa al litigante práctico. El nuevo modelo procesal establece que el interrogatorio es oral y directo. La norma es imperativa. El interrogatorio será oral y directo. La parte formulará las preguntas al declarante sin intermediación del tribunal. Esto complementa el sistema de oralidad que rige nuestras audiencias de prueba. No obstante, surge una duda crucial para el abogado que litiga un caso complejo de daños por incumplimiento de contrato y el representante legal de la contraparte no asiste a la audiencia. ¿Qué sucede si la parte llamada a declarar no comparece o se rehúsa a responder? En ese caso, el artículo 41.4.1 NCPC permite que se haga constar la ausencia y se consignará el interrogatorio. El término consignar es amplio. Puede significar depositar, entregar, señalar, registrar o escribir. Por lo tanto, el proponente puede entregar un sobre lacrado con las preguntas escritas, lo que sería una excepción a la regla de oralidad, o bien dictar las preguntas oralmente. Yo defiendo que no se puede excluir la opción escrita, pues el verbo consignar lo permite. Además, si exigiéramos que, ante la ausencia del declarante por, digamos, fuerza mayor en un litigio sobre negligencia en servicios de transporte, el proponente deba formular las preguntas oralmente, correría el riesgo de que la audiencia se reprograme. Al consignar el interrogatorio por escrito, ese riesgo se mitiga. Hablemos de la estructura de las preguntas. La norma indica una pregunta por hecho. El artículo 41.4.5 NCPC es claro. Las preguntas no se referirán a más de un hecho. Dada la importancia de la declaración de parte, las preguntas deben formularse de manera individual, refiriéndose a un solo hecho. Abogado, ¿cuántas veces usted ha visto que una pregunta compleja o compuesta genera confusión en la respuesta, resultando en ambigüedades o contradicciones? Si usted pregunta en un caso de negligencia profesional, ¿visitó usted a su cliente los lunes y viernes, por la mañana o por la tarde, en su oficina o en la casa? Si una parte es correcta y la otra no, la respuesta es confusa. Si la pregunta contiene más de un hecho, la parte contraria no solo puede oponerse, sino que el tribunal puede ordenar su individualización. Pero un solo hecho puede ser objeto de varias preguntas aclaratorias o repreguntas, doctor Artavia. Por supuesto, la norma no prohíbe que un hecho sea objeto de varias preguntas, siempre que en cada una se contemplen circunstancias o detalles distintos. No obstante, el abogado de la contraparte está facultado para objetar, y el tribunal debe rechazar las preguntas repetitivas. Si una pregunta ya fue contestada, la repetición resulta impertinente, y su única finalidad podría ser intimidatoria, extorsiva o dilatoria. En cuanto a la claridad y precisión, ¿qué se exige de las preguntas en un interrogatorio de parte civil? La claridad y precisión son obligatorias. La pregunta debe ser comprensible, coherente, nítida, sencilla y entendible. Además, lo preciso significa que debe ser exacta, concreta, puntual y concluyente. Por estas razones se excluyen las preguntas imprecisas, divagantes, indeterminadas, oscuras, confusas, ambiguas, equívocas o susceptibles de interpretarse en distintos sentidos. En el ámbito de responsabilidad contractual, la exigencia de claridad debe cumplirse especialmente en las preguntas asertivas, pues una confusión podría llevar a que, por error, el declarante acepte como cierta una afirmación que no lo es.
De allí que el tribunal esté facultado para pedir al preguntante que aclare las preguntas confusas. Hablemos de las preguntas improcedentes y su rechazo, un mecanismo de control esencial en el litigio. El control de las preguntas improcedentes se ejerce mediante las objeciones de los litigantes y los poderes generales de dirección del tribunal. Al combinar las normas sobre objeciones en general, no resultan admisibles las preguntas que 1. No guarden relación directa con los hechos controvertidos o el objeto de la pretensión. Esto es vital en cualquier litigio por daños y perjuicios personales, donde el nexo causal debe ser claro. 2. Que sean dilatorias. 3. Que se refieran a hechos evidentes, notorios o hechos admitidos por la contraparte. 4. Las ofensivas o vejatorias. 5. Las capciosas. 6. Las amparadas por una presunción absoluta. 7. Las impertinentes, excesivas, inconducentes o ilegales. 8. Aquellas que no sean útiles, es decir, que recaigan sobre hechos que no han sido objeto de discusión o sobre hechos ya admitidos expresamente por el declarante. Y muy importante, las que se refieran al sentido jurídico de los hechos o de las pretensiones. Doctor Artavia, esto es crucial. En un caso de negligencia médica, el abogado no puede preguntar al médico si su actuar constituyó legalmente una mala praxis. Exacto. Se excluye el sentido jurídico de los hechos, las calificaciones jurídicas, las apreciaciones técnicas no vinculadas a un hecho simple y los juicios de valor o valoraciones. El declarante confiesa hechos, no las calificaciones jurídicas. Aunque los hechos se expresen con vocablos que tengan una significación jurídica, por ejemplo, preguntar en un caso de daños a la propiedad, ¿se presentaba usted como poseedor o propietario? O como arrendatario o simple poseedor. El carácter vinculatorio se dará en virtud de su contenido fáctico. No obstante, el tribunal siempre puede rectificar el juicio emitido por el declarante. Finalmente, hablemos de la forma en que el tribunal debe resolver las preguntas improcedentes, ya que el interrogatorio es oral y directo. El tribunal ya no califica las preguntas previamente. Es deber del adversario de quien interroga estar atento para oponerse oportunamente. Sin embargo, el rechazo de las preguntas improcedentes se impone como obligación del tribunal en el acto, para aquellas que evidentemente no superen la prueba de diagnóstico legal. La forma de resolver las objeciones depende de la naturaleza de la pregunta. 1. Si la pregunta no cumple presupuestos formales o legales, ejemplo, es manifiestamente ofensiva o ilegal, el tribunal la rechaza de inmediato. 2. Si la pregunta recae sobre varios hechos, ejemplo, es compleja en un litigio de incumplimiento de múltiples cláusulas contractuales, el tribunal la divide para que la respuesta se dé por separado, en relación con cada hecho. 3. Si la pregunta no es clara, el tribunal no debe rechazarla de plano. Debe prevenir al preguntante para que la corrija y la reformule. O bien, el tribunal puede explicarla al declarante y reformularla en cuanto a su estructura, pero nunca en cuanto a su contenido, pues el tribunal no puede suplantar al preguntante. Y si la parte considera que la pregunta rechazada era esencial para su caso de responsabilidad civil y le afecta la estrategia probatoria. Si el interrogador considera que las preguntas rechazadas son esenciales, a solicitud de parte, se debe dejar constancia de la pregunta rechazada. Dado que el interrogatorio es oral y grabado, bastará con la manifestación para dejar constancia, lo cual es fundamental para los eventuales recursos contra la sentencia.